En la parada carismática, párate. En la parada, párate. En la parada carismática, párate. En la parada, detente. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a otra entrega más de esta, tu parada carismática. Yo soy Isaac de Jesús y junto a nuestra hermana Carla María, como cada semana, estaremos compartiendo un programa en donde el Señor nos viene a hablar de la confianza, del abandono, sin importar cuáles tormentas estén a nuestro alrededor. Buenas noches, Carla. Muy buenas noches, querido Isaac, y a ustedes, queridos hermanos, también. Es una bendición tenerlos con nosotros esta noche. Gracias por detenerse en esta parada carismática como cada martes. Para nosotros es una bendición tenerlos aquí. Un abrazo para todos ustedes que nos escuchan a través de Radio María, una voz católica en tu hogar, desde Radio María Dominicana. También un abrazo para todos ustedes, hermanos de la parroquia San Pedro Nolasco, que como cada martes también nos acompañan. Claro que sí, estamos muy alegres porque el Señor hoy nos invita, Carla, a que nos demos cuenta de su misericordia y de la confianza que nos invita también a tener en Él. Por eso vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, ese Espíritu que siempre viene en nuestro auxilio, ese Espíritu que fue el que le dio valor a Pedro para caminar sobre el agua. Ese Espíritu que nos revela la divinidad de Dios y nos muestra su misericordia. Por eso, hermano y hermana, pidamos la presencia del Espíritu Santo. Santo, lléname, hermosa de amor todo mi ser, transfórmame con tu santa unción, libérame con tu poder, derrama tu gracia hoy en mí, que el agua de vida pueda sentir, hoy quiero postrarme a tus pies, quiero adorarte, oh mi Rey. Espíritu Santo, lléname. Ven, Espíritu Santo, a nuestro corazón. Queremos que te quedes con nosotros. Ven, Espíritu Santo, entra. Danos la confianza necesaria para caminar sobre el agua. Danos la confianza necesaria para echar fuera cualquier tentación que quiera quitarnos la mirada de Jesús. Derrámate sobre nosotros, Espíritu de Dios, y permítenos confiar plenamente en Yahvé, ese Dios bueno que envía a su Hijo Jesús a morir por nosotros y a manifestarnos la misericordia del reino. Madre María, también a ti te pedimos, intercede por nosotros. Preséntale a tu Hijo Jesús cada uno de nuestros anhelos y peticiones. Y ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que juntos seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y usted, hermano, no se mueva de ahí, porque después de la pausa musical estaremos compartiendo este evangelio que la iglesia nos propone: la confianza en Jesús y la misericordia de Él hacia nosotros. Pedro caminando sobre el agua. Después de la pausa musical, ya volvemos. Párate ahí, no te muevas, ya volvemos. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo, tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado.
me tiene en sus manos. Él nos irrita, conoce mis miedos, Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos, en sus manos. Será su insistencia, su santa paciencia, que Él no se retracta, es fiel a promesas. A veces me duele porque no me suelta, mas sé que en sus manos mi vida está puesta. Él no me suelta, me tiene aferrado, Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos, Él no se irrita, conoce mis miedos, Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos, en sus manos. Él no me suelta, me tiene aferrado, Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos, Él no se irrita, conoce mis miedos, Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos, en sus manos. Compartimos, interactuamos cara a cara. Continuamos con tu parada carismática. Hoy el Señor que nos invita a confiar plenamente en Él. Pero más que nosotros confiar, es a que nos demos cuenta de la misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros. Escuchemos el Evangelio propuesto para este día. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús enseguida mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió Él solo a la montaña a orar. Al anochecer, todavía estaba allí, solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por olas porque tenía viento contrario. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron: «Es un fantasma», y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo: «Anímense, soy yo, no teman». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta ti». «Ven», le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Al momento, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento amainó.
Los de la barca se postraron ante él diciendo: ciertamente eres el Hijo de Dios. Terminaron la travesía y atracaron en Genesaret. Los hombres del lugar lo supieron y difundieron la noticia por toda la región. Le llevaron todos los enfermos y le rogaban que les permitiese nada más rozar el borde de su manto, y los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí tenemos un evangelio, Carla, que wow, qué evangelio. Si nos ponemos a darnos cuenta, inclusive de los evangelios anteriores, todo es un preparatorio para mostrarnos a Jesús manifestando su poder y su misericordia. ¿Y por qué decíamos en la introducción del programa la misericordia de Jesús? Bueno, en 1000 ocasiones hemos escuchado decir que Pedro se hundió. En 1.000.000 de ocasiones hemos escuchado decir que quitó su mirada de Jesús. En otro 1.000.000 de ocasiones hemos oído decir que Pedro no tuvo la confianza suficiente. Y yo creo que estamos siendo injustos con Pedro. Muy injustos. Porque si bien es cierto que Pedro se hundió, no es menos cierto que ese Pedro que nosotros somos tan fáciles para acusar de falta de confianza, fue el Pedro que confió en Jesús para decirle que en medio de esa tormenta en la que él estaba, lo mandara a caminar sobre el agua. Fíjate que nosotros, ¿qué hacemos cuando nos vemos rodeados de tormenta? Quejarnos, renegar de Dios, pensar que Dios no está con nosotros, alejarnos, dejar de ir al grupo de oración, dejar de ir a misa, poner nuestra cara de tristeza, dejar de dar testimonio porque comenzamos a decir: Dios se olvidó de mí, Dios no se acuerda, Dios... No, pero ¿qué hizo Pedro? Pedro, en medio de esas tormentas que estaban atormentándole, en medio de ese viento, en medio de toda la situación que había, Pedro tuvo la confianza tal de reconocer a Jesús como el que era capaz de mandarlo a caminar sobre el agua sin que le pasara nada. Yo creo que esa es la confianza que tú y yo estamos invitados a tener. A saber que aunque a nuestro alrededor hayan grandes vientos, nuestro Dios, el Dios que tú y yo seguimos, Yahvé, tiene poder para mandarnos a caminar, aun y cuando la tormenta todavía esté activa. Para nosotros, Carla, es difícil entender esta lectura. ¿Por qué? Porque nosotros somos de pensar: Señor, primero quítame la tormenta y después yo doy testimonio de ti. Señor, mira, calma los vientos que me están atormentando y después yo voy al grupo de oración. Mira, Señor, calma esta situación difícil y después te doy gracias. Primero dame y después yo te sirvo. Eso es lo que nosotros decimos ordinariamente: sáname y voy a misa a ponerte una acción de gracias. Pedro, ¿qué le está diciendo? Pedro le está diciendo todo lo contrario. Pedro le está diciendo: mira, independientemente de que haya viento, de que haya olas, de que haya tormenta, yo sé que tú me puedes mandar a caminar sobre el agua, aún y cuando yo esté asustado. Porque esa es la parte que me encanta de la lectura. Dice la lectura que los discípulos comenzaron a gritar de miedo. No dice que uno o que dos. Los discípulos, todos los que estaban en la barca, comenzaron a gritar de miedo. Y en ese miedo estaban expresando la parte humana que necesitaba sentirse apoyado por alguien, rescatado, que sintieran, que ellos mismos sintieran que había alguien que los iba a ayudar. Por eso se grita, para ver si alguien escucha tu clamor. Y es en medio de ese grito cuando aparece Jesús. Es en medio de ese grito cuando se aparece el Señor. Y es en medio de ese grito en donde Pedro, aún con su parte humana asustada, también su parte humana, dice: yo confío en ese que me prometió que daría la vida por mí, que resucitaría el tercer día, que sería mi Dios y yo sería su pueblo. Yo confío en ese. Y por eso yo quiero que tú me mandes a caminar sobre el agua. ¿A quién
se le ocurriría? Yo quiero que tú pienses, hermano, ¿a quién se le ocurriría en medio de una tormenta pedir semejante cosa? ¿Qué hubiese sido más fácil? De seguro que para todos hubiese sido más fácil decirle, Jesús, mira, calma la tormenta y cuando tú la calmes nos vamos a dar cuenta de que tú eres Dios. Hubiese sido más fácil, pero Pedro no se fue por la parte fácil. Pedro no se fue por la parte fácil. Pedro se fue por la parte que más él necesitaba transformar en su vida. ¿Cuál era esa parte? La parte de saber que aún en medio de la tormenta Jesús iba a estar con él. Por eso dije, qué fácil es acusar a Pedro. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de este evangelio? Y lo primero que le viene a la boca a la gente es decir, Pedro se hundió. Pero qué pena que no sabemos ver en este evangelio a un Jesús que en medio de la duda de Pedro, que en medio del miedo de los discípulos, que en medio de las tormentas que te atacan a ti y a mí, está ahí para rescatarnos. Y aún en medio de la duda de Pedro, Jesús le dice, ven. Wow. Cuando Jesús ve que tú tienes el verdadero deseo de acercarte a Él, siempre te dice, ven. Y ese ven, no importa cuántas veces te hayas caído, estará presente. Ese ven, no importa cuán fuerte sea el viento, te lo va a decir. Ese ven, sin importar en qué condición estés, siempre lo dirigirá a ti. Ven, me encanta, Carla, esa parte. Un evangelio muy, muy lindo y con muchísimo por reflexionar. A mí me llama la atención que es Jesús el que está, bueno, la tormenta alrededor, pero Jesús está allí, solo con Pedro. Jesús ya había alimentado a una muchedumbre. Antes de que empezáramos estos versículos, Él multiplicó panes, la multiplicación que le da de comer a 5,000 hombres. Entonces, Jesús ya terminaron de comer, recogieron los canastos con lo que quedó. Jesús seguro ya estaba tal vez un poco cansado. Y Jesús le dice a sus discípulos, bueno, vayan adelantándose, vayan ustedes, vayan a descansar, vayan adelantando. Yo me voy a quedar despidiendo a las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús se tomó el tiempo para atender personalmente a cada persona. ¿Tú te has dado cuenta cuando vamos a misa o cuando termina un retiro o cuando hay un predicador o nuestro párroco y hay personas que se le acercan y hasta hacen fila, ¿verdad? Nuestro párroco el otro día nos comentaba que cada vez que él iba a visitar a la casa a su mamá, ya había una fila de gente esperándolo para pedir consejo, para confesión. Pues mira, Jesús estaba así, como una fila larga, despidiendo a la gente, bendiciéndola, escuchándola. Bueno, quién sabe a qué hora terminó Jesús, pero él, en vez de ir al encuentro con los discípulos, va a orar. Antes de la tormenta, antes de que pasara todo, Jesús sube todavía, ¿verdad? Además de lo cansado, sube a la montaña y ora. El evangelio termina también cuando Jesús regresa de nuevo con la muchedumbre a Getsemaní, dice a Genezaret, vuelve de nuevo. Entonces, en ese transcurso ocurre esto de la barca, ¿no? Estaba Jesús allí terminando de orar en lo alto, cuando ve así a lo lejos la barca, porque era un lago, ¿verdad? Por donde estaba atravesando. Entonces se da cuenta de que hay muchísimo viento, que viento contrario, dice el evangelio, y que entonces azotaba la barca.
Y los hombres dentro de la barca, pues seguramente no se sentían nada seguros. Para nada. No, el Evangelio nos dice, Jesús se echó a dormir porque sabía que la tormenta iba a pasar. No, Jesús bajó y fue caminando hasta donde estaban todos. Qué importante es este momento de que Jesús, después de la oración, va a calmar la tormenta, va a donde están sus discípulos. Aquí nos prefigura o nos anuncia también ese momento en el que el Señor va a ser entregado, en que el Señor nos va a dar y nos va a regalar la salvación, la vida eterna. El siguiente momento en el que la Biblia nos habla de que Jesús ora, pues es cuando Él ya está en el huerto, orando antes de ser entregado. Pero, ay, Pedro, qué aventado, qué fuerzas la de Pedro, qué atrevido Pedro, ¿no? Entonces, ese encuentro, bueno, Jesús caminando bajo el lago, seguramente su túnica, ¿verdad? Con tremenda el tormenta. viento la movía y se va acercando. ¿Y te imaginas a los discípulos ahí, Isaac, en medio de la barca, así como queriendo ver qué se está acercando, y con la lluvia y el viento y temiendo? Ah, pero Pedro lo reconoce. Entonces, cuando Pedro le dice, Jesús, haz que vaya donde ti. Antes de eso Jesús ya les había dicho, anímense, soy yo, no teman. Entonces Pedro va y empieza a caminar. Pero sabes, no es lo mismo hundirte y tener miedo, o sea, hundirse y luego tener miedo, que tener miedo y hundirse. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Pedro, a pesar de su miedo, se tiró al agua. Bueno, Pedro caminaba por el agua. ¿No tenía miedo? Pedro no tenía miedo. Pedro empezó a caminar. Pero cuando Pedro se da cuenta que se empieza a hundir, haz de cuenta, Pedro habrá caminado 10 pasos, 15 pasos para acercarse con firmeza al Señor. Y Pedro iba avanzando. Pero cuando Pedro da un pasito y siente que se le va dentro del agua, siente miedo, tiene duda. Y ve al Señor que está al frente. ¿Cuántas veces nos pasa, queridos hermanos, que nuestra fe está creciendo y se está fortaleciendo? Y cuando iniciamos una tormenta en la vida, decimos, Señor, confío en ti. Y oramos, y caminamos, y oramos, y sentimos que el Señor está con nosotros. Pero la tormenta continúa. Y cuando nos damos cuenta que la tormenta sigue azotando nuestra vida, damos un paso más y nos damos cuenta que nuestra fe no está fuerte, que nuestra fe empieza a debilitarse y entonces sentimos miedo, a pesar de tener al Señor al frente. Nos ha pasado, quizá te ha pasado a ti, pero el Señor está allí esperándonos. Ánimo, ánimo. Y es que el Señor nos invita a ti y a mí a que manejemos el miedo. Ya tú lo decías, y de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Vamos a hablar de cómo el miedo puede convertirse en un testimonio o puede convertirse en una derrota en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando está con nosotros, transforma todo hasta el miedo. Saludamos a las personas que han estado en sintonía con nosotros, que nos reportan cada día. A ti, Carolina Rodas, seguimos orando por ti para que Dios te bendiga. Gracias infinitas
por tu sintonía siempre fiel con nosotros, a cada uno de ustedes, hermanos, que siempre nos reportan ahí, a Henry Hernández, también por ti oramos y le pedimos al Señor que siga bendiciendo tu salud, tu vida, tu familia, todo tu corazón, que te dé paz y sobre todo que te dé su Espíritu Santo para que cada día sus victorias sean tus victorias. Después de la pausa musical, ya volvemos. Párate ahí, no te muevas, ya volvemos. Señor, sé que estás aquí, que eres Dios y que me amas. También sé que desde siempre me persigues, porque buscas mi amor. Señor, no te veo, pero sé estás. Quiero pedirte la gracia de amar, de hacerlo como te complace, con pureza y fidelidad. ¿Qué pides, Señor, si no es lo que has dado ya? Me amas, lo sé, con locura, ternura y paciencia. Dame, Señor, para dar a los demás. Me amas, lo sé, con locura, ternura y paciencia. Dame, Señor, para dar a los demás. Aquí está mi vida, mi mente y corazón. Aquí están mis ojos que quieren verte solo por la fe. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, pues todo, todo, todo te lo daré. Me amas, lo sé, con locura, ternura y paciencia. Dame, Señor, para dar a los demás. Me amas, lo sé, con locura, ternura y paciencia. Dame, Señor, para dar a los demás. Que no importe mi pasado ni lo que vendrá, solo que me amas será lo que me importará. Me amas, lo sé, con locura, ternura y paciencia. Dame, Señor, para dar a los demás. Me amas, lo sé, con locura, ternura y paciencia. Dame, Señor, para dar a los demás. Dame, Señor, para dar a los demás. Dame, Señor, para dar a los demás. Compartimos, interactuamos cara a cara. Continuamos con tu parada carismática. Hoy con el interesantísimo tema, ni queríamos terminar el bloque anterior, porque de verdad que cuando comenzamos a hablar de esa misericordia que tiene Jesús con nosotros y de la muestra de fe que puso Pedro, las palabras quieren seguir fluyendo para comentar. Decíamos en el bloque anterior que los discípulos estaban asustados, se asustaron
no por la tormenta, porque la palabra no dice que la tormenta le causara gran miedo, aunque sí, claro, a cualquiera le preocupa una tormenta. Lo que sí dice es que los discípulos sintieron el miedo, el temor, cuando vieron un fantasma, según ellos, que era Jesús. Ahí fue cuando les entró el miedo. Y nosotros podríamos preguntar, pero ¿el miedo es malo? El miedo no tiene que ser malo, Carla. El miedo en sí no tiene que ser malo. Porque el miedo, nos dicen en psicología, nos dicen en la parte social, que el miedo es un mecanismo de defensa que nos pone alerta, que nos despierta los instintos naturales de conservación, que nos invita a tener cuidado, que despierta nuestra alarma sobre las cosas que no están en control nuestro. Eso es la forma de cómo ordinariamente se manifiesta en el miedo. Pero cuando los discípulos sienten miedo y ven a Jesús caminar sobre el agua, ¡wow! ¡Qué actitud la de Pedro! Pedro le dice, mira, Señor, si eres tú, mándame a caminar sobre el agua. Porque Pedro había escuchado la voz de Jesús, que les dijo, ánimo, ánimo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y como Pedro escuchó esa voz, Pedro dijo, yo me voy a tirar al agua. ¿Tú sabes lo que estaba Pedro diciendo en ese momento? De todas maneras, sea Jesús o no sea Jesús, yo me voy a tirar al agua. ¿Por qué? Porque si es Jesús, voy a caminar sobre el agua. Pero si no es Jesús, voy a desmentir a ese farsante que se está haciendo pasar por Jesús y que quiere asustarnos. ¡Wow! Hermano, yo quiero que tú entiendas el poder que tiene este evangelio. Pedro, la forma de cómo él enfrenta su miedo es poniendo a Jesús en primer lugar. Si eres tú, mándame a caminar sobre el agua. Pero ¿qué necesitaba Pedro para comprobar si era Jesús o no era Jesús? Tirarse al agua. Pedro necesitaba lanzarse al agua para poder confirmar si realmente era Jesús. Es decir, que si no era Jesús, igual Pedro se iba a lanzar al agua. Estaba dispuesto a hacer lo que fuese necesario para testimoniar a Jesús o para desmentir al farsante que se estaba haciendo pasar por Jesús. Y tú y yo estamos haciendo el mismo esfuerzo para testimoniar a Jesús. O por el contrario, estamos haciendo el mismo esfuerzo para defender nuestra fe, para defender nuestra iglesia, para defender nuestra creencia, diciendo yo creo en Dios, yo creo en la Santa Iglesia Católica, yo he visto la mano poderosa de Dios obrar en mi vida, estoy yo poniendo a Jesús en primer lugar, en medio de las tormentas, o como decíamos al inicio del programa, o tan pronto cuando viene un vientecito salgo corriendo, salgo a renegar de él. O cuando se enferma alguien en mi familia, comienzo a decir que Dios no está con nosotros. Pedro, en medio de esa tormenta, dice, a ti yo te voy a testimoniar, Jesús, porque escuchó la voz. Me encantó ese comentario de Carla. Pedro escuchó la voz de Jesús y como escuchó su voz, entonces confió de que si era él, caminaría sobre el agua. Que si luego se hundió, claro, sí, se hundió, no podemos negar esa realidad. Pero tú sabes cuándo se hundió Pedro, cuando ya estaba caminando sobre el agua. Así te invita Dios a ti y a mí a hacer, a caminar, aunque nos hundamos. Y tú sabes lo que hizo Jesús cuando vio que Pedro se hundió. Le extendió la mano y lo puso nuevamente sobre el agua. De eso yo no he oído hablar. Mucha gente piensa que cuando Jesús le dio la mano a Pedro, le construyó un puente hasta la barca. No, no le construyó un puente hasta la barca. Cuando Pedro se hundió y Jesús lo sostuvo con sus manos, lo volvió a poner en el mismo lugar donde Pedro se había hundido. Lo restableció. Le enseñó a Pedro que aunque se hunda, Jesús no lo devuelve para atrás, ni Jesús lo rechaza. En el mismo lugar donde tú te hundas, puedes pedirle a tu Señor que te ayude a salir adelante. En el mismo lugar donde nos encontremos, que hemos perdido las fuerzas, podemos confiar de que en ese mismo lugar, tu Dios, que es mi Dios, nos ayudará y nos levantará. En ese lugar donde Pedro se hundió, fue el mismo lugar en donde Dios
le dio la mano a través de Jesús. Bendito lugar donde Pedro se hundió. Porque ahí pudo Pedro testimoniarle a los otros discípulos que se quedaron en la barca que su confianza en Jesús le ganó la misericordia de ese Jesús que él estaba invitando a que le pusiera a caminar sobre el agua, porque él es misericordioso. Queridos hermanos, ánimo, confiemos en el Señor, confiemos en Él. A veces queremos que la tormenta desaparezca, la tormenta de la enfermedad, del duelo, la tormenta de la economía precaria, tantas tormentas que tenemos, de la soledad, del temor a quedarme solo, sola, de no casarme. Hay tantos temores que tenemos. Y quisiéramos que, como por arte de magia, la tormenta se acabara y saliera el sol. Pero sabes, hermano, la tormenta va a pasar. ¿Cómo vas a salir de la tormenta? ¿Cómo voy a salir de la tormenta? Dependerá de la fe que tengamos puesta en el Señor. Dependerá de cuán dispuestos estamos a dejarnos sostener por el Señor. Porque si estás pasando una tormenta y sientes que te estás hundiendo, ánimo. Él está con nosotros, Él está contigo, Él está conmigo, está con tu hijo enfermo, está con tu madre convaleciente. Ánimo, está contigo y está conmigo. Dejémonos sostener por el Señor. ¿Por qué? Porque cuando termine la tormenta, el sol brillará. Porque cuando pase la tormenta, tú serás más fuerte, yo seré más fuerte y tendremos un testimonio para dar. El Evangelio dice que cuando Pedro caminó hasta la barca con Jesús y al llegar a la barca, los discípulos que estaban ahí se postraron ante el Señor y le dijeron: ciertamente eres el Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, fortalezcamos nuestra fe, porque la tormenta pasará y seremos testimonio para que muchos crean. Seremos testimonio para que en nuestra familia termine de haber conversión. Seremos testimonio para que terminamos de romper esas cadenas de situaciones familiares que se han trasladado de generación a generación. Ya no. El Señor está aquí. Confía en Él, confía, me invita a que yo confíe en Él, a que me tome de su mano y que juntos, al terminar la tormenta, digamos: Señor, bendito sea tu nombre. Tú eres el Dios, el Salvador, el Sanador, el Dios misericordioso. Así que, queridos hermanos, estamos muy felices de compartir con ustedes este Evangelio que nos enriquece primero a nosotros y que con toda la emoción, con todo el amor, con todo el cariño compartimos con ustedes. Nuestras oraciones para cada uno, donde quiera que te encuentres, el Señor te está bendiciendo y te está animando. Claro que sí, nosotros pues estamos más que alegres, Carla, porque ustedes han estado en sintonía con nosotros y el Señor en su infinito amor nos ha mostrado a través de Pedro que aunque nos hundamos, su mano poderosa está siempre ahí. Su misericordia está siempre ahí. Y como nos ha unido a través de Radio María para que esta parada carismática llegue a tu casa, también nos une en el Espíritu Santo para que toda la gracia de su salvación se derrame sobre nosotros, aún en las preocupaciones más grandes y en las situaciones más difíciles que podamos estar viviendo. Gracias, Radio María, por estar siempre abierta, dispuesta a apoyar los planes de evangelización de toda la comunidad cristiana. Gracias a ustedes, hermanos, que han estado ahí siempre dispuestos a recibir la programación de esta santa emisora, que se ha dispuesto a llevar el Evangelio a tu casa de una manera viva y eficaz. Agradecemos a la parroquia San Pedro Nolasco, que también como cada semana se une a esta transmisión y a través de su canal de YouTube, pues apoya todo lo que es el crecimiento espiritual de sus feligreses con los diferentes programas, con las diferentes actividades que cada día realiza. A ustedes, hermanos, le pedimos a Dios que les bendiga grandemente. Le pedimos a Dios que llene sus vidas con el Espíritu Santo que santifica y transforma todo. Y que en medio de tu tormenta sepas
que está el Señor contigo dándote la mano para salir a buen puerto. Feliz noche, bendiciones. Por voluntad de Dios Padre y por la acción del Espíritu Santo, de Jesús fuiste la madre. Por eso, María, eres un ser especial. Te venero y te canto 1000 veces por ser la madre de Dios. Coro dice: fuiste tú la esclava ante la voluntad de Dios, sin pensar en el que dirá, trajiste al Salvador. No temas tú, María, el ángel te dijo: has encontrado el favor de Dios, concebirás en tu ser